amigos, les saluda Adriana Villalba, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Girardot. En esta ocasión, en nuestro segundo programa de opinión de Giro en U, les vamos a presentar un tema bastante interesante y por el que en los últimos tiempos hemos tenido, o bueno, los estudiantes han tenido ciertas peticiones al gobierno nacional. Pues estamos hablando precisamente del tema de la educación y las marchas que se han generado en torno a ello, de la educación pública superior específicamente. Sin embargo, pues hoy tenemos dos invitados especiales, dos personas que nos colaborarán con su opinión profunda y con base a los estudios que ellos tienen. Me acompaña hoy el señor concejal de Girardot, él es Edgar Valdés, él es docente desde hace más de 25 años en diferentes universidades, es economista, contador público y tiene una maestría en educación. Me acompaña también el profesor Ramón Burgos, él es doctor en comunicación, es docente de la Universidad Nacional del Jujuy y Salta. Incluso lo tenemos aquí como invitado especial porque es un profesor que está de intercambio, lo cual le agradecemos mucho por acompañarnos en los micrófonos de Giro en U. Me acompaña también Jenny Ramírez, mi compañera de Comunicación Social y Periodismo, quien también me dará su perspectiva, su opinión frente a lo que está ocurriendo y me acompañará en el debate que en el programa de opinión que vamos a tener hoy. ¿Por qué la educación debe ser un derecho fundamental, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, profesor Ramón? Bueno, la educación es un derecho fundamental de las personas, digamos, por algo de lo que decías al principio vos, digamos, es un pilar para la formación de ciudadanos, ¿no? Digamos, un pilar para que nosotros nos formemos críticamente para actuar en la sociedad. Y el Estado tiene que ser un garante absoluto de esa situación, como la debe ser de otras situaciones, ¿no? Digamos, el Estado debe garantizar también la salud, el trabajo y otros derechos. Estamos, lamentablemente, por la descripción que vos hacías recién, en un panorama en América Latina bastante similar. En la Argentina hoy casualmente hay un paro nacional de docentes, no solo de la universidad, sino de todos los niveles educativos, porque en estos momentos se está tratando el proyecto de presupuesto que el gobierno nacional envió al Congreso para el año 2019, y ese presupuesto lo que hace es consagrar el recorte a las partidas presupuestarias en todos los niveles de la educación pública. ¿Sí? Argentina está en este momento, particularmente en un momento de crisis económica grave, con un proceso de inflación muy grande. Vamos a terminar el año seguramente con una inflación del 50%, y hasta ahora los docentes universitarios hemos tenido un aumento del 22%. Ese es un aspecto, el aspecto salarial, pero después hay una serie de reivindicaciones que son absolutamente similares a que mencionaste, digamos, los problemas severos de infraestructura, los problemas de financiamiento para las investigaciones y para la ciencia y para la técnica, que lamentablemente, digamos, yo lo cuento desde Argentina, que es de donde trabajo. Vos hacías la mención recién de la situación en Colombia, pero yo vengo hace un mes estuve en Bolivia, y en Bolivia también ha habido grandes manifestaciones en defensa de la educación pública. En los últimos años en Chile ha habido grandes manifestaciones en defensa de la educación pública. La característica quizás de Argentina es que el 80% de los estudiantes universitarios asisten a las universidades públicas, ¿no? Por lo tanto, el volumen, digamos, la crisis involucra un volumen muy grande de estudiantes en nuestro país. Concejal, respecto de lo que dice el doctor Ramón, ¿cuál es la opinión que respecta frente a los derechos que nosotros tenemos aquí en Colombia, especialmente cuando se trata de la educación superior pública? Sí, Adriana, gracias. La consideración que podemos hacer es que, teniendo en cuenta que en la educación pública es donde la mayor parte de nuestros muchachos jóvenes pueden acceder, porque el profesor Justo lo decía, nosotros aquí en Colombia hay un porcentaje alto de la población que es de recursos escasos. El gobierno nacional actual empieza a anunciar una serie de modificaciones en lo que tiene que ver con los impuestos, y la parte sentida de los estudiantes es que qué porcentaje de estos impuestos se va a destinar a la educación superior, cuando ya, por ejemplo, el ministro de Defensa
está solicitándole al ministro de Hacienda más recursos para la guerra. Entonces, lo que el movimiento estudiantil está pidiendo es una equitativa distribución de esos recursos del presupuesto nacional, que haya más recursos para la educación y se destinen de una manera equitativa frente a las 32 universidades, cuando hay unas pocas que se llevan el mayor porcentaje y las otras son las que tienen un porcentaje menor, que al parecer no, es que es insuficiente, porque ya sabemos que, por decir algo, 1.200.000 que es destinado el presupuesto para estas universidades, sobre todo las regionales, 1.200.000 por estudiante es insuficiente para cubrir todos los costos que genera la educación superior. El gobierno pues incluso ha sacado algunos programas para poder financiar algunos pilos, porque incluso nosotros tuvimos un programa que se llama Ser Pilo Paga, donde muchachos de bajos recursos accedían a universidades públicas y privadas según su calificación y según su examen de estado, y bueno, hay muchos otros exámenes que se les practicaba. Pero pues entonces ya en estos momentos ese programa ya no existe, el programa ya caducó con el nuevo gobierno, pero entonces tampoco se están destinando, con ese proyecto se están destinando recursos para las universidades públicas. Entonces, ¿cómo haríamos o cómo se puede de cierta forma garantizar que se garantice ese derecho a la educación? Si es que cuando los muchachos acceden a esos programas, por ejemplo, Ser Pilo Paga, le explico, profesor, así rápidamente, Ser Pilo Paga es como otro tipo ICETES, que también el muchacho llega y se endeuda, y cuando termina de su universidad pues tiene que seguirle pagando al Estado. Entonces, de cierta forma, la educación no es gratuita, le toca seguir pagando. Pero entonces usted ha mencionado algo muy importante que también ha mencionado el concejal Valdés, pues que la educación debe ser gratuita. Pero entonces, ¿por qué no se genera? ¿Qué pasa? ¿Cómo garantizamos que se garantiza ese derecho? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, yo le digo algo, y estábamos hablando hace un momento sobre eso, que es la inequidad que hay en la distribución del presupuesto nacional para la educación. ¿Por qué? Porque son muy pocas las universidades que gozan del mayor porcentaje de ese presupuesto. Yo le decía hace un momento, hay universidades en las cuales a los estudiantes les dicen, vea, usted no paga nada de matrícula, pero además de eso le quedó un dinero, le quedó un valor en que quiere que se lo retribuyamos, en alimentación, en vivienda, en libros, en qué quiere. Eso se debe a esa mala distribución del presupuesto que existe en este momento. El estudiante de la universidad pública regional, por ejemplo, el caso nuestro, el de la Universidad de Cundinamarca, el estudiante paga un salario mínimo, no debería de pagarlo, ¿sí? Y no hay para investigación, no hay para prácticas en este momento. Los muchachos ya llevan como 2 años que no salen a prácticas en algunos programas, ¿sí? Entonces, eso se debe a esa mala distribución. Las universidades regionales no están gozando de ese presupuesto que se requiere para poderlo invertir en esas áreas que necesita el estudiante, ¿sí? Pero se está invirtiendo presupuesto, pero más que todo en educación, pero más que todo para las grandes universidades. No podemos decir que cuando hablamos con respecto al mercado laboral, no podemos decir de que no es apetecido un estudiante de la Universidad Nacional. Al contrario, es muy apetecido un estudiante de la Universidad Nacional, y es una universidad pública. Y que es una universidad que está avalada y que en estos momentos de educación superior es una de las que se encuentra con los mayores índices de calidad. Está certificada, y la Universidad Nacional, como usted lo menciona, es una de las universidades más importantes de Colombia, y a la que se le están generando muy pocos recursos. Y precisamente es el tema del debate por el que los muchachos, los jóvenes de la Universidad Nacional y de las universidades públicas están marchando en estos momentos. Sí, pero a estas universidades, comparativamente con las otras universidades regionales, es mucho lo que se les está destinando. A la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Valle. Esas universidades gozan de un buen porcentaje del presupuesto. Por eso es que se pueden dar el lujo de que tengan esos estándares de calidad, porque en sí son las que se llevan a la mayor parte del presupuesto. Que el presupuesto sí debería ser mayor, para que pudiera ser más equitativo a la parte de las universidades, digamos, los regionales, que no son beneficiadas con ese presupuesto y que sí lo requieren. Por ejemplo, en la Universidad de Cundinamarca, de toda la planta docente, no hay más de 5 docentes que son de planta.
Es muy, Todo- muy, muy, muy bajo. Todo el resto somos contratistas. Cuando Sí. lo que se debe invertir en educación superior es en docentes. docentes, Claro, cuando uno entra a la universidad, uno lo primero que mira, bueno, ¿y cuál es el currículum? ¿Cuáles son los docentes? Ah, bueno, este me gusta, súper bien, chévere, es un excelente profesor. Aparte que se supone que en la educación superior se necesita alta calidad y hay muchos docentes que, pues que obviamente ellos viven de la docencia, como usted dice, unos tienen muchos trabajos, pero es que ante todo está la educación de alta calidad. Por ejemplo, qué mejor que tener un profesor como usted, como el profesor Bustos, o sea, personas que nos pueden a nosotros generar un conocimiento más amplio, sí, por su experiencia. No es porque estamos aquí en el programa, profesores, pero sí, es por la experiencia, aparte que gracias a Dios nosotros también en Uniminuto gozamos de muy buenos profesores que con su amplia experiencia nos han enseñado muchísimo. Pero pues entonces es un problema que se está generando en estos momentos y que de cierta forma hay que solucionarlo. Usted quería darnos un apunte súper importante. No, una cuestión también que en Argentina se discute mucho es el tema que se mencionó acá varias veces de los estándares de calidad, ¿no? Y las pruebas, ¿cómo se llama? Las pruebas que habían planteado, porque en Argentina también se hace, pero son muy criticadas, ¿no? Porque somos un país muy grande, muy desigual, digamos. Yo particularmente vengo de dos universidades, de Jujuy y de Salta, que es en la periferia de la Argentina, que es en el norte, del límite con Bolivia y Chile. Por lo tanto, las condiciones no son las mismas, ¿no? Y muchas veces el peligro que llevan estas evaluaciones estandarizadas es que no contemplan esas situaciones desiguales, ¿no? Y por lo tanto, al no contemplar esas condiciones desiguales, no contemplan posteriormente, digamos, que las soluciones deben ser diferentes, ¿no? Digamos, por lo general se reproduce una lógica de que en las zonas menos habitadas, más alejadas, más periféricas, se invierte menos cuando debería invertirse más, ¿no? Entonces hay un problema, digamos, con relación a esos estándares y sobre todo en Argentina se ha discutido mucho en el marco universitario particularmente, digamos, cuáles son los criterios y quiénes definen esos criterios, ¿no? Porque en Argentina se ha producido una gran resistencia a ese tipo de evaluaciones, porque en los últimos años se considera particularmente que esas evaluaciones a lo que responden es a la idea de adecuar los perfiles universitarios a lo que el mercado necesita. Y el Estado justamente lo que debe garantizar, digamos, es que se produzcan, digamos, carreras, acciones, perfiles que el mercado muchas veces no va a necesitar, porque el mercado se ocupa de lo que da ganancia, de lo que no y rápido particularmente. Entonces el Estado justamente todo lo contrario, tiene que ponerse a mirar en espacios y en necesidades, digamos, donde el mercado no va a mirar nunca. Digamos, la lógica del mercado no va a mirar nunca para responder eso. Muchísimas gracias, profesores. Jenny, muchísimas gracias. Profesor Ramón Burgos, doctor en comunicación, docente de la Universidad Nacional de Jujuy y Salta. El profesor Ramón viene de intercambio del país de Argentina, lo tenemos aquí en los micrófonos de Giro en U. Y muchísimas gracias, concejal Edgar Valdés, por acompañarnos. Él es docente desde hace más de 25 años en diferentes universidades, es economista, contador público y tiene una maestría en educación. Dos grandes invitados con perspectivas, algunas similares, otras muy, muy diferentes. Jenny, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Giro en U Digital, en nuestra página web como Giro, www.giroenu.com y en Facebook como Giro en U. Eso fue un programa de opinión para Giro en U Radio y para los micrófonos de Giro en U en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Seguimos compartiendo este tipo de temas, la cual hace que nuestra sociedad se siga generando este tipo de opinión para que tengamos una sociedad que opine, más activa, con estudiantes más activos que se interesen más en las políticas públicas que giran en torno a la educación especialmente. Muchísimas gracias.